Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth y hoy quiero mostrarles cómo podemos bañar nosotros mismos a nuestras mascotas en casa. La rutina del baño es esencial en nuestras mascotas porque más allá del aspecto físico, es decir, para que tengan un pelaje sano, brillante, bonito, también entra la parte de la salud y el bienestar en general, porque de esta forma evitamos futuras enfermedades y también los protegemos contra bacterias y parásitos que son obviamente muy dañinos tanto para ellos como para las personas que los rodean. Es muy importante tener en cuenta que los cachorros no se pueden bañar hasta que no tengan todo su esquema de vacunación completo, que más o menos es a partir de los 3 meses de edad. A partir de ese momento debemos empezar a familiarizar a la mascota con esta rutina, con este hábito, para que lo tome como algo positivo y no represente una situación de estrés cada que vamos a bañarlos. Lo primero que debemos hacer antes de realizar el baño es hacer un cepillado a fondo para retirar todo el pelo muerto y también los posibles nudos que tengan, sobre todo en las razas que tienen pelo largo. La frecuencia del baño depende mucho de cada mascota, porque no es igual la mascota que tiene pelo corto a la que tiene pelo largo, porque lógicamente va a acumular más suciedad y es necesario bañarla con más frecuencia. Y también pasa lo mismo con las mascotas que permanecen, digamos, en apartamento, que sus paseos son siempre en el área urbana, a las mascotas que permanecen, digamos, en el campo, que les gusta rebolsarse, digamos, en el pasto, en el barro. Bueno, en ese caso también sería mucho más recomendable hacerlo con mayor frecuencia, pero digamos que en términos generales lo ideal es un baño una vez al mes para las mascotas que tienen el pelo más largo y una vez cada 2 meses para las mascotas que tienen el pelo un poco más corto. En cuanto al vaciado de glándulas perianales, es importante tener en cuenta que eso únicamente se debe hacer si así lo ha recomendado nuestro médico veterinario y con la frecuencia que él nos ha indicado, porque normalmente nuestras mascotas lo hacen de forma natural y no es necesario hacerlo. O ya, por ejemplo, si notamos algunos síntomas, como por ejemplo que se rascan la cola contra el suelo, un olor de pronto muy fétido, o por ejemplo que se lamen en exceso esa área, en ese caso consultamos también con el médico veterinario para saber si es necesario realizarlo. De lo contrario, no vamos a hacerlo en casa. Vamos a utilizar un champú y un acondicionador, lógicamente especial para perros. También con el champú vamos a utilizar un guante o un cepillo para retirar todo el pelo muerto y al mismo tiempo masajear a la mascota. Y por último, lógicamente vamos a utilizar una toalla y también, en mi caso, voy a utilizar un secador. Y para una higiene canina completa, no olviden las demás rutinas: limpiezas de ojos, limpieza de oídos, cepillado de dientes y por último, corte de uñas. Arriba, vamos. Eso, bravo, acá, Connie. Una vez que ya hayamos finalizado el cepillado, vamos a empezar a graduar la temperatura del agua de manera de que sea una temperatura confortable para nuestra mascota. Comenzamos con la parte inferior, empezamos por las patas y vamos subiendo poco a poco, de esta manera. A mí particularmente me gusta mucho pegar la regadera al cuerpo de Connie porque de esta forma el agua penetra mucho más fácil y también cuando tengo que aclarar o enjuagar bien lo hago mucho más rápido. Vamos a aplicar el primer champú, lo distribuimos muy bien por todo el cuerpo, masajeamos enérgicamente de esta forma y luego vamos a enjuagar con abundante agua. Ahora vamos a aplicar un segundo champú. Vamos a utilizar el cepillo para retirar todo el pelo muerto, vamos a ir masajeando y vamos a dejar actuar el champú unos cuantos minutos, más o menos entre 5 o 10 minutos. Nuevamente enjuagamos bien con abundante agua para no dejar residuos de jabón y ahora lo último que vamos a hacer es lavar la cabeza. No es necesario utilizar demasiado champú, vamos a tomar un poco y vamos a hacerlo con mucho cuidado de manera de que no vaya a caer jabón de pronto en los ojos de la mascota ni tampoco en la parte interna de los oídos, así de esta manera.
Aclaramos con abundante agua, verificamos bien que no queden residuos de jabón. Ahora voy a utilizar un acondicionador. A mí particularmente me gusta mucho utilizarlo porque aparte de que me ayuda demasiado a eliminar el pelo suelto, también le deja el pelaje demasiado sedoso, demasiado suave y con un olor muy agradable. Entonces lo esparcimos bien por todo el cuerpo, masajeamos enérgicamente y luego aclaramos también con abundante agua. Verificar que no quede ningún rastro de producto en el cuerpo de nuestra mascota. Es supremamente importante retirar muy bien todo residuo de producto. Connie, sacúdase. Bien, Connie. Ahora, antes de pasar al cepillado, vamos a retirar el exceso de agua de esta forma. Apretando suavemente. Luego vamos a utilizar una toalla. También vamos a dejar que la mascota se seque ella misma. Vamos a dejarlo y luego vamos a utilizar otra toalla si es necesario, o en mi caso yo voy a utilizar un secador. Sacúdase. Acá, Connie. Eso. Importante, si utilizamos el secador no vamos a colocar una temperatura muy alta, siempre en aire templado, y vamos a hacerlo con movimientos rápidos y no muy cerca al pelo de la mascota para evitar de pronto algún accidente o alguna quemadura y también para que no se incomode mucho la mascota. El secado es supremamente importante porque aparte de que vamos a evitar de que algunas zonas cojan de pronto mal olor, también vamos a evitar de que le salgan de pronto hongos o problemas en la piel a la mascota. Entonces es supremamente importante verificar que sí quede bien seco, sobre todo en las mascotas que tienen 2 capas de pelo. Y como siempre, al final de cada rutina, no olvides el premio. Bien, Connie. Bravo, Connie. Muy bien. Y ahora pasamos a conocer los Doggy Pod de Connie de esta semana. Un saludo muy especial para Edith y sus mascotas Milo y Mila en Aguascalientes, México. A Sandra y su mascota Pelvina en Medellín, Colombia. También para María José y su mascota Ona en España. Para Itzel y su mascota Perry en Ciudad de México, México. Y a William y sus mascotas Bella, Bella y Lucy en Costa Rica. Si desean participar, solo deben enviarnos las fotos de sus mascotas a mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir sus fotos con nosotras. Ahora, en el caso de que la mascota se bañe con demasiada frecuencia en el mar, en ese caso no es necesario aplicar constantemente champú, podemos hacer un baño rápido con agua dulce para poder retirar toda la arena y toda la sal de su cuerpo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!